Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Conexión Científica, un espacio de entrevistas dedicado no solo a conocer el trabajo investigativo de diversas científicas y científicos, sino también parte de su vida, bien, a fin de que juntos vayamos construyendo una mejor imagen de ellos. Y este ha sido un año en el cual hemos contado con la participación de diversos científicos muy destacados. Hemos tenido la participación de la doctora Julia Carabias, el doctor Urruta Fukugauchi, el doctor Eduardo Matos, la doctora Ana María Cheto, la doctora María Elena Medina Mora, el doctor Alcubierre, el doctor Medellín y la doctora Palomares. Y hoy cerramos con broche de oro con la presencia de uno de los biólogos que más aportes ha hecho a la investigación y a la divulgación en evolución y también uno de los científicos más queridos en México. Él es el doctor Antonio Lascano, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. Doctor Lascano, bienvenido a Conexión Científica. Muchas gracias, doctora Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de comenzar con esta entrevista, les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues me permito leer un poquito, porque en verdad es muy poquito lo que voy a leer para tener espacio para la entrevista, de la gran trayectoria que ha hecho el doctor Antonio Lascano. Él es biólogo por la UNAM, es doctor en ciencias por la misma institución y miembro del Consejo del Colegio Nacional. Es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde fundó el curso Origen de la Vida y dirige el laboratorio Origen de la Vida. Ha trabajado como profesor visitante en diversos países alrededor del mundo. Asimismo, él se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de meteoritos y simulaciones experimentales de la Tierra primitiva, así como mediante el análisis de secuencias de genes muy antiguos. Es autor de más de 150 trabajos de investigación publicados tanto en revistas con arbitraje, tanto nacionales como internacionales, más de 100 artículos de divulgación científica y es autor y coautor pues, de libros también especializados. A lo largo de su trayectoria ha recibido también innumerables distinciones, tanto aquí en México como en otros países, lo que lo han posicionado como uno de los científicos más importantes en México. Formó parte también del comité científico organizado por la NASA para supervisar la creación del Astrobiology Institute. Y bueno, también en 2013, en la tercera cumbre de la evolución, se le otorgó en las Islas Galápagos el Charles Darwin Distinguished Science Award, junto con la doctora Ada Jonath, Premio Nobel de Química en 2009. Y bueno, pues sin más, comenzamos con la entrevista, doctor Lascano. Y para empezar, nos gustaría saber cómo es que decide optar por biología. Sabemos que usted es amante de las ciencias, pero ¿cómo es que opta justamente por la biología? Bueno, en realidad fue producto de una decisión de último momento. A mí siempre me llamó la atención la química, siempre me gustó la astronomía, que yo creo que eso es muy típico de cualquier adolescente. Y cuando me asomé, estando ya en la preparatoria, estando en el bachillerato, me asomé a ver cómo eran la Facultad de Química y la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Ciencias. La Facultad de Química me pareció muy interesante, pero muy rígida. Me pareció que el ambiente allí era, los estudiantes que conocí no me impresionaron mucho. Me pareció que había una atmósfera muy acartonada. Después descubrí que no había yo ido con la gente adecuada. Y en cambio en la Facultad de Ciencias, pues había una ebullición intelectual, política, científica muy intensa. Y cuando había que llenar la carrera en la forma para ya pasar con el pase automático a la licenciatura, yo había dejado todo en blanco, excepto todo completamente lleno, excepto en la parte de la carrera. Y la secretaria, que era una especie de reencarnación de la Coatlicue, me dijo, me gritó así muy amenazantemente, carrera. Y entonces dije, bueno, biología. Entré a biología y no me gustó. No me gustó el primer semestre, nada más llevé una materia que me fascinó, geología,
que me pareció absolutamente maravillosa porque había muy buen profesor. Y entonces empecé a tomar materias con la gente de física, empecé a tomar materias de matemáticas, de cálculo, no hacía tan mal papel. Geometría nunca me sentí muy a gusto, pero en cálculo diferencial integral sí. Llevaba materias de física que compartíamos los estudiantes de biología con los estudiantes de física y empecé a buscar materias en otros lados. Siempre me ha gustado la historia y entonces tomé materias en filosofía y letras y la sorpresa es que me haya logrado recibir porque fui de una dispersión absolutamente enorme, ¿no? Gracias, doctor. ¿Quién lo hubiese pensado? Y, doctor, sabemos que usted nació en Tijuana, ¿no es así? Cuéntenos un poco cómo fue esa infancia y ese impacto que tuvo esa vida de niño, ¿no? Esa vida fronteriza. Pero en realidad no puedo decirle mucho porque nací en Tijuana por casualidad. Mis papás vivían en Estados Unidos y no querían que naciera yo del lado americano. Sobre todo, papá siempre ha tenido una actitud muy intensamente nacionalista. Cruzaron la frontera para que naciera yo en Tijuana y se regresaron a Estados Unidos. Entonces viví en San Diego, viví básicamente poquitos, un par de años, 3 años, de los que solo me acuerdo un día haber entrado corriendo a casa, decían, diciendo que había visto que las nubes se movían, lo cual es una impresión que todavía tengo. Y bueno, básicamente viví en Estados Unidos, pero viviendo en Estados Unidos siempre con la conciencia de ser mexicano. Si alguna frontera tenía, yo era la frontera entre el estar en Estados Unidos, pero sabía muy consciente de que era mexicano y muy orgulloso de ser mexicano. No tenía yo conciencia de lo contento que me sentía de ser mexicano hasta que ya en la adolescencia lo fui racionalizando. Pero luego era muy problemático porque en las vacaciones veníamos a la Ciudad de México y estaba yo con mi abuela, vivía aquí unos años, siempre me regresaba y entonces allá nunca era totalmente estadounidense y aquí nunca era totalmente mexicano. Pero en el fondo eso me sirvió porque fui creciendo con la conciencia de que puede uno tener una identidad básica, pero ser de varias culturas, pertenecer a varias culturas. Claro, ¿y eso tuvo algún impacto para usted en su trayectoria académica, en su impacto al momento de justamente de querer elegir, ¿no? Optar por su proyecto de investigación o algo así? Sí, yo creo que el mayor impacto se dio estando en los primeros años de primaria, porque Estados Unidos mantiene todavía, a pesar de presidentes como Trump y demás, mantiene todavía una institución que es absolutamente maravillosa, que es la biblioteca pública. La biblioteca pública aquí uno la encuentra en ciudades grandes o en ciudades pequeñas o en pequeños pueblitos. Es algo es muy parte de la cultura estadounidense. Y entonces, bueno, yo salía de la primaria y me iba caminando a una biblioteca pública, y la disfrutaba enormemente. Y luego, la otra cosa fue que cuando yo entré a la primaria, los Estados Unidos estaban llevando a cabo una revolución intelectual absolutamente mayúscula, y es que en 1957 los soviéticos pusieron en órbita el Sputnik, y como Ujú. resultado de eso, en Estados Unidos se dieron cuenta que estaban muy atrasados en enseñanza siempre dicen en ciencia y matemáticas, lo cual a mí me sorprende porque para mí las matemáticas son finalmente parte de la ciencia. Pero lo fascinante fue que desde la Casa Blanca hasta los gobiernos más locales y la sociedad estadounidense apoyaba mucho la enseñanza de las ciencias. Yo me acuerdo en mi primaria había telescopios, había microscopios, había terrarios. Una vez a la semana, cuando menos, nos enseñaban documentales sobre
lo que hacían los científicos. Y a mí eso me descubrió, uno, el mundo de la ciencia, descubrí que me gustaba la ciencia y dos, descubrí que también podía ser científico. Me acuerdo que tenía un amigo en la primaria que en algún momento la maestra de tercer año, Mrs. Stromberg, nos preguntó qué queríamos ser y él dijo, yo quiero ser pastor de caribús. Y a mí eso me impresionó mucho. Yo hasta la fecha digo, hijos, ese quería ser pastor de caribús. Y yo en esa época quería ser químico. Bueno, terminé haciendo cosas de la transición entre la química y la biología con el origen de la vida, ¿no? Claro, y justamente eso le iba a preguntar, digo, hasta la fecha seguimos escuchando diversas posturas y algunos mitos también polémicas respecto a la evolución y al origen de la vida. Y usted siendo un líder en la investigación relacionada a ese tema, para usted, ¿qué es la vida y cuándo dejamos de vivir? Bueno, yo creo que hay que distinguir la vida como un fenómeno planetario y la vida individual. Yo creo que en el momento en que uno puede tener como individuo una vida biológica, o que es la, digamos, la que los médicos atienden todo el tiempo, una vida intelectual y una vida social. Yo, por ejemplo, si estuviera en coma profundo, no podría votar o no podría firmar un documento para sacar dinero del banco. Lo cual es interesante porque tengo la impresión que alguien que está prisionero no puede votar, o sea, pierde una serie de derechos sociales, ¿no? De derechos políticos. Puedo tener desde luego la vida biológica, pero la vida biológica, si estoy en coma, no me permite participar socialmente, activamente en una clase, en una discusión, ver un programa de televisión, yo qué sé, ¿no? Salir a la calle. Y luego, pues finalmente tienen los individuos que ya estamos, o creemos estar en capacidad para hacer todo esto, ¿no? Entonces yo creo que cuando pensamos en el humano hay que distinguir un poco ese tipo de situaciones. Ahora, eso es distinto al origen de la vida misma, que es la manera en que aparecieron los primeros seres vivos en la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Gracias, doctor Lascano. Y nos preguntamos acá en el equipo de Planetario, usted siendo un científico tan reconocido, ¿quién o quiénes para usted serían como los científicos o las científicas que usted más admira? Bueno, son muchas personas en realidad, ¿eh? Hay figuras que son así absolutamente popélicas, como por ejemplo Charles Darwin, desde luego, ¿no? Me despierta una admiración enorme. El Lavoisier me llama muchísimo la atención. Madame Curie me gusta mucho como persona, y desde luego como científica. Pero a veces me cuesta mucho distinguir mi admiración por los logros de la personalidad. Y también hay muchísimos creadores en otras disciplinas que me dejan atónito, ¿no? Jane Austen, por ejemplo, la escritora inglesa, me fascina. Hay pintores que me gustan mucho, hay músicos que me deslumbran. No creo estar fijado solo en una persona. Ahora, de los recientes que a mí me han influido mucho, desde luego Lynn Margulis, la colega, la científica que propuso, desarrolló la idea de la endosimbiosis, Joan Oró, que era un químico catalán que vivía en Estados Unidos, que siempre fue muy generoso conmigo, o Parin, desde luego, de quien aprendí mucho, pero tuve además la buena suerte de conocer cuando él podía ver hacia el pasado y reconocer los errores que había cometido por su cercanía al gobierno soviético, a Lysenko. Stanley Miller, que bueno, fue un amigo muy cercano, y un personaje que me gusta mucho, Emil Zuckerkandl, que fuimos muy buenos amigos. Él es la persona a quien se le ocurre comparar las secuencias de aminoácidos y de nucleótidos para hacer filogenias.
y buena parte del trabajo que hacemos ahora en biología evolutiva depende de ese tipo de comparaciones. Pero había algo común en todos estos personajes que le he mencionado en mayor o en menor grado, que era enormes contribuciones científicas y un refinamiento intelectual absolutamente admirable, ¿no? Claro, que usted comparte con ellos. Y ahora que mencionaba, por ejemplo, que algunos incluso los ha conocido y ha tenido este tiempo para convivir con estas celebridades académicas de todo el mundo, ¿nos podría compartir, no sé, alguna anécdota que haya marcado su vida? Bueno, en realidad muchas. O sea, eh, a mí, por ejemplo, la fascinación de Oparin por la historia y las implicaciones ideológicas de su trabajo me siguen pareciendo absolutamente fascinantes. Él desarrolla su teoría en un momento de una enorme transición en lo que era el Imperio Ruso hacia la Unión Soviética, y se dan cambios a lo largo de su vida profesional y a lo largo del desarrollo de la teoría. Se dan cambios con el nacimiento de disciplinas como la biología molecular, como el estalinismo, como la Guerra Fría, como el inicio de la carrera espacial. Entonces, allí ver cómo distintos factores van determinando el desarrollo de una teoría y del estudio de un objeto, que es la vida como tal, lo encuentro fascinante. Pero en términos generales yo diría que la fascinación intelectual por todos ellos corresponde a la forma en la que desarrollan sus ideas, la generosidad con la que compartieron sus certezas, sus dudas, y la manera en que lograron integrar información de muchas disciplinas para desarrollar el campo de origen y evolución temprana de la vida. Gracias, doctor. Y por acá dice, nos preguntan, dice, muchos de los que le seguimos y admiramos, seguramente nos ha pasado por la cabeza que el doctor Lascano tiene su vida resuelta con todo el éxito que se ha ganado. ¿Qué nos podría compartir al respecto? ¿Qué sueño tiene aún en la lista y no ha cumplido, doctor? Bueno, esa es una pregunta y un comentario muy generosos, porque yo no creo tener la vida resuelta. Yo creo que varias veces a la semana me pregunto si de veras estoy haciendo ciencia. Sí, sí sé que lo que hago me gusta mucho, eso sí tengo la certeza. Pero, por ejemplo, cuando uno trabaja en el origen de la vida, el primer problema que enfrenta, o al menos que yo he tenido, es ¿y qué es lo que voy a entender como sistema vivo? En la teoría evolutiva uno funciona igual que los historiadores. Uno no puede demostrar cómo ocurrieron las cosas, pero trata de construir una narrativa que sea lo más coherente. Yo no puedo suponer que había un elemento químico raro cuando surgió la vida, porque sé que la tabla periódica me dice qué elementos había en la Tierra primitiva, y no hay de otros. Es imposible que haya un elemento químico entre el hidrógeno y el helio, por ejemplo, ¿no? Y uno de mis problemas, algo que sí me gusta, en lo que sí soy, es con divagar menos, pero ahora tengo que revisar unos manuscritos y me he entretenido porque me llegó un libro que tenía muchos deseos de leer, y entonces leo un poquito de ese libro y reviso un poco los documentos, y el resultado es que me la vivo en una situación de permanente desvelo, ¿no? Sí, doctor, y sabemos que usted es un lector ávido, ¿no? Y nos podría compartir alguno de sus autores favoritos o autores que usted lee con regularidad. Sí, allí sí no tengo ninguna duda. Las grandes novelas del siglo XIX y del siglo XX me fascinan. Yo creo que uno de los momentos en que sentí por primera vez lo que era la libertad fue cuando aprendí a leer y escribir, sobre todo a leer. Se supone que son cosas que ocurren concomitantemente, pero el tener en mis manos un libro es algo que siempre me ha hecho eh,
olvidar lo que me rodea, se sumerge uno en un mundo propio entre quien escribió el libro y uno, y la imaginación que nos lleva por caminos extraordinarios. A mí, cuando estaba en la primaria, recuerdo que me gustaba muchísimo la historia, me sigue gustando mucho, y en particular la historia del mundo grecorromano. Y bueno, el tratar de imaginar cómo podía vivir, no sé, una persona en la Atenas del periodo helenístico, o ese mundo tan rico que era el mundo mediterráneo en ese momento, es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Tengo periodos de los cuales me gusta mucho leer. El siglo XIX me parece que es un siglo que nunca hemos estudiado lo suficiente y que no enseñamos lo suficiente en ciencia, porque es un mundo en el que se van definiendo muchas de las grandes corrientes que van a afectar la cultura científica en el siglo pasado y en el siglo actual. Y algo que me desespera mucho es que haya personas que sean muy buenas en una cierta técnica matemática, experimental, computacional, observacional, pero que no tengan cultura general. Creo que ese es uno de los grandes riesgos que tenemos con la enseñanza en nuestros días, ¿no? Y sabemos también que usted es un impulsor, un promotor de la ciencia, la cultura científica y la divulgación de la ciencia, ¿no? Y ahora justamente que hablaba de esta falta de cultura, ¿cuál es su postura, ¿no? Respecto a el estado de la ciencia aquí en México, ¿no? Que sé que ahora se ha hablado como cada vez más respecto a esto y quedan todavía algunos compromisos por cumplir. Bueno, yo creo que hay un problema porque la sociedad mexicana, yo creo que en términos generales, no se ha percatado de que la ciencia es parte de la cultura. Y en ese sentido uno puede distinguir una brecha generacional. Yo no he conocido una muchachita de 14 años o un muchachito de 17 a quien no le llame la atención algo de la ciencia. Y creo que uno de los problemas que tenemos en México es que cuando pensamos en cultura, pensamos legítimamente en literatura, en música, en pintura, etcétera, pero no pensamos tanto en ciencia. Y creo que ese es un problema muy severo. Eh, Al mismo tiempo, es obvio que el Estado mexicano nunca tuvo un interés en un proyecto científico como lo tuvo en otras disciplinas. Por ejemplo, los historiadores, los estudiosos han demostrado cómo cuando surge el Estado mexicano postrevolucionario, había un interés enorme en la cultura, entendida esta como la literatura, la pintura, la música, pero se olvidaron de los científicos. Y en México, en realidad, la ciencia, que tenía una buena tradición en el siglo XIX, que sufrió mucho durante la revolución, ciertamente, no ha recibido el impulso de largo plazo que es indispensable más allá de los periodos sexenales. Le pongo un ejemplo muy concreto, que fue el sexenio del licenciado Peña Nieto. Durante los primeros 4 años, el dinero fluyó de la Secretaría de Hacienda al CONACYT y del CONACYT hacia las becas en todas las universidades públicas. De repente, al 4 año del gobierno de Peña Nieto, hay un recorte de un 25%. ¿Y quiénes fueron quienes más lo sufrieron? Los jóvenes que de repente vieron cómo se disminuía la cantidad de becas. Yo creo que hubo mucha gente, yo no, lo debo aclarar, que hubo mucha gente que sintió muchas esperanzas que con el nuevo gobierno del licenciado López Obrador, la situación de la ciencia y la cultura iba a mejorar, pero yo creo que ha ocurrido todo lo contrario. Yo creo que el CONACYT actual no ha sabido responder a lo que significa la ciencia en el mundo contemporáneo. Yo creo que
la doctora Álvarez Bulla se ha olvidado de que la ciencia tiene que ser participativa y esta participación se refleja en las evaluaciones de pares. Y ahora yo creo que uno puede estar o no de acuerdo con la política de la doctora Álvarez Bulla, pero ella como funcionaria pública nos tiene que explicar dos cosas en las cuales ha quedado callada. Uno, ¿qué está pasando con el CIDE? Que es un centro de cultura y enseñanza, de generación del conocimiento del más alto nivel, ni tampoco nos ha dicho por qué el fiscal Gers Manero, que no es un investigador, que ha sido acusado muy claramente de plagio, está en el nivel 3 del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, uno puede hacer aparte todas las críticas que le pueda hacer a la doctora Álvarez Bulla, pero estos dos puntos ella está obligada a responderlos y no lo ha hecho. Así es, doctor. Nos preguntan también por acá, que va un poco en el sentido de esto, dice, como divulgador es autor de libros como La bacteria prodigiosa, La chispa de la vida y El origen de la vida. ¿Qué le ha inspirado a escribir para el público general? Ahorita ya mencioné un poquillo de eso. Bueno, yo creo que el ser maestro lo obliga a uno a buscar rápidamente analogías, a buscar ejemplos, a dar una concepción lo más completa de los temas que está uno discutiendo. Y de allí a escribir, pues hay un paso muy, muy fácil. Yo había escrito algunas cosas para revistas muy locales de la Facultad de Ciencias y recuerdo que por ahí de 1974-75, Humberto Musacchio, que era el editor de ciencias, del editor de cultura del Uno más Uno, me invitó a través de Guadalupe Irizar y de Carlos Duaige a escribir algunas columnas ocasionales. Y ahí me di cuenta que me gustaba escribir y que a la gente le gustaba lo que escribía. Eh, de allí a hacer libritos sobre, como les ha mencionado, pues había un paso muy fácil de dar. Lo que sí creo es que también me ayudaron dos cosas. Entre las disciplinas donde más tradición de divulgación de la ciencia hay son la astronomía, y yo estaba en ese momento en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y la biología evolutiva. Y hay tradiciones viejísimas que vienen desde el siglo XIX, donde los evolucionistas como Huxley, por ejemplo, los dos, Thomas y Aldous más tarde, que escribió algunos ensayos sobre ciencias, Haldane, el mismo Parin, Lynn Margulis, escribían muchísimo sobre ciencia, ¿no? Para el gran público. Y ahora que nos mencionaba, por ejemplo, sobre la docencia, su experiencia en la clase, a lo largo de estos años en las aulas, ¿qué es lo que le han enseñado sus alumnos, doctor? Biología. Biología, yo creo que a veces veo hacia mi pasado y pienso en la cantidad de generaciones que eché a perder, pero yo creo que mi principal mérito como maestro es decir, no sé, cuando de veras algo no lo sé. Y entonces inmediatamente ponerme a buscar la explicación. Yo creo que realmente uno aprende la biología, bueno, la disciplina a la que uno se dedica cuando da clases, por una razón muy sencilla, porque 100 cabezas piensan más que una. Y los alumnos lo obligan a uno a estarse actualizando, a estar reflexionando, a estar dando las respuestas correctas, pero sobre todo a decir, no sé, no sé. Yo tuve una pésima maestra, no voy a decir quién fue, en la licenciatura, pero tenía un solo mérito y era que decía, no sé, no sé, se la pasó diciendo no sé durante todo el semestre, pero se quedaba uno con la duda, iba uno a buscar la respuesta por su lado. Pero ese saber decir no sé, no de manera falsa, sino como una realidad, es algo muy importante. Y transformar la pregunta de no sé en intentos de búsquedas de respuesta, ¿no? Gracias, doctor. Es momento de pasar
algunos saludos del público. Dice Patricia Santos González, dice, a más de 40 años de haber sido su alumna, sigo apuntada en primera fila para oír a Toño Lascano. Larga vida a quien marca formativamente a tantos estudiantes de ciencia. Ah, Pati es una amiga de allí, de Cancún. Sí, 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 y de hecho es parte del Consejo Consultivo del Planetario aquí. Es una mujer muy libre, muy desenfadada, a mí me gusta. Y ya la tendremos también Conexión Científica. Nos mandan saludos desde Monterrey, desde Cozumel. También Robert Charles manda saludos. Nos dice Tony Ríos, le preocupa que las pseudociencias parecen estar ganando terreno en nuestra sociedad. En el caso de la astronomía hemos visto que resurgen creyentes en la Tierra plana o astrología. En el caso de la biología pasa algo similar. Saludos. Sí, tienes razón. Déjenme contar una anécdota. Mi abuela materna era una mujer de una cultura extraordinaria, extraordinaria, de verdad. Ella fue la que me puso a leer a Tolstoy, la que me puso a leer a Santo Tomás de Aquino, a Santo Tomás de Aquino, no, a San Agustín de Hipona. Tenía un sentido del humor maravilloso, pero toda esa cultura y una admiración enorme por la ciencia iba mano a mano con una creencia en la astrología. Y entonces, al finales de año, me mandaba siempre a comprarle los horóscopos anuales a Sanborns, y entonces iba yo con un capuchón muerto de la vergüenza de que me fueran a ver comprando los anuarios de astrología para mi abuela, pero al mismo tiempo ella me regaló, y lo tengo aquí, lo atesoramos en la familia, el libro de astronomía donde su madre, mi bisabuela, estudió astronomía, y es un libro donde ni siquiera aparecen Neptuno ni Plutón, porque no se habían descubierto. Es un libro muy bello, en inglés desde luego, ¿no? Pero tenía esa combinación rara. A ver, yo creo que el problema de la pseudociencia es un problema muy real, y creo que toma visos que son complicados de entender. Y voy a tocar aquí inevitablemente puntos de vista políticos. A mí, que haya ingleses que crean que la Tierra es plana me parece divertidísimo, porque finalmente encaja con la tradición de excentricidad de los ingleses, pero que haya gente que ocupa posiciones en el gobierno, que diga, detente, el corazón de Jesús está conmigo, como lo hizo el presidente de la República, y pensar que eso nos va a proteger contra la infección del coronavirus, me parece terrible. Yo creo que además vivimos en un momento en el que las instituciones, la cultura, las estructuras sociales, políticas, etcétera, son debatidas, son puestas en duda, lo cual me parece muy bien, pero la solución fácil de irse, por ejemplo, por la pseudociencia me parece terrible. A mí estas políticas del New Age me parecen muy complicadas y discutibles. Me tocó ver a amigos, amigas muy de izquierda que después de la caída del muro de Berlín entraron a una cosa de que para mí es pseudociencia, de dietas particulares, de las energías positivas, de los 4 puntos cardinales, de una mezcla rara de New Age, que yo creo que en realidad es parte de la crítica a un aparato capitalista muy opresor, pero la gente no necesariamente lo ve así. Creo que hay fenómenos fascinantes como el surgimiento de religiones como la adoración a la Santa Muerte, y otros que nos ha tocado ver directamente, que son, por ejemplo, la creencia en las propiedades mágicas del cuarzo. El cuarzo se puso de moda como una respuesta a problemas de enfermedad, a buenas energías, etcétera, cuando surgieron los primeros relojes
que eran de cuarzo, y entonces el brinco de una tecnología que se abarató enormemente a creer que el cuarzo tiene buenas vibras, me parece un fenómeno sociológico interesante, pero yo creo que es parte de la contracultura, y la contracultura realmente no la hemos analizado bien del todo. Gracias, doctor Lascano. Y también nos preguntan por acá, tenemos ya varias preguntas acá del público atoradas. Nos dicen, ante esta crisis de pandemia y crisis para la ciencia, ¿podría compartirnos algún mensaje para nosotros, los futuros científicos y científicas que intentamos abrirnos camino? La revisión crítica de todo lo que oigan. La revisión crítica no significa una actitud nihilista, no significa, al cabo que eso ya se sabe, no, al cabo que eso es parte del poder, no, yo creo que hay que hacer una revisión muy crítica, hay que hacer una revisión muy crítica, por ejemplo, de las hipótesis sobre el surgimiento de la variante Omicron. Yo creo que uno tiene que hacer una revisión muy crítica de por qué hay menos recursos para la ciencia en este gobierno. Creo que uno tiene que hacer una revisión muy crítica de la distribución de las vacunas. Yo creo que la obligación fundamental de alguien que quiera ser científico, que sueñe con ser investigadora, es precisamente la de ver muy críticamente y con la mayor cantidad de elementos lo que está sucediendo en torno nuestro. Y doctor, también nos preguntan por acá, ¿qué le sorprende y qué le gustaría aprender? Nos preguntan por acá desde Cozumel también. Bueno, que me sorprende, yo creo que todo, le decía yo al principio, y no es una metáfora infantil ridícula, sino muy real, el haber descubierto de niño que las nubes se movían. A mí me sigue sorprendiendo el mundo. Yo creo que la naturaleza tiene que ser una fuente constante de sorpresa. Lo mismo cuando ve uno la estructura de una proteína, que la manera en que, por ejemplo, hoy en la prensa europea está el reporte de un huevo de dinosaurio perfectamente preservado, con el dinosaurito en un estado de conservación increíble y que tenía las patitas listas para empujar y salir del cascarón. Y se fosilizó. Bueno, pobrecito dinosaurio, ni modo, no llegó a ver el mundo, pero la sorpresa que a mí me causa ese nivel de preservación de los tejidos, de las estructuras, es enorme, y probablemente yo creo que eso debe ser una característica de cualquier persona que quiera dedicarse a la ciencia, la sorpresa y un cierto nivel de disciplina, ¿no? ¿Qué me gustaría aprender? No, pues me gustaría saber más matemáticas, me gustaría haber aprendido a tocar música, soy el tonto musical de la familia, me gustaría hablar ruso, llegué a moverme en la calle así de las veces que estuve con el profesor Oparin sin problema ni grandes dificultades, pero saber ruso literario sí me hubiera, es algo que me hubiera gustado hacer. Ahora con el confinamiento pensé en ponerme a estudiar ruso y alemán, que no caí nunca más refrescarlo, pero en mi laboratorio decidió volcarse, fue una decisión muy generosa de los colegas, de los alumnos del laboratorio, dedicar todo lo que sabemos de bioinformática, de genética del RNA al estudio del SARS-CoV-2 como una forma de ayudar a comprender el fenómeno. Y entonces fue muy demandante y otra vez el libro de ruso se quedó aparte. Me sé 3 poemas nada más a estas alturas, pero en fin. Oye, doctor, pero ahora nos decía que era como el tonto musical de la familia, pero sabemos que usted también, bueno, si bien tal vez no sepa tocar un instrumento, le gusta mucho también la música, ¿no? Sí. Por ahí leía que es fanático de Mozart, pero ¿qué más le gusta escuchar al doctor Lascano? No, Mozart me parece absolutamente uno de los grandes momentos de la cultura. Bach, por supuesto, Beethoven, me gusta más la música de cámara de Beethoven, de eso lo debo confesar. Me gustan mucho Schubert,
Schubert, puedo pasarme las horas oyéndolo. Tengo una afición un poco perversa por el melodrama italiano. Yo crecí oyendo La Traviata y Madame Butterfly y Tosca, y cada vez que tengo oportunidad voy a la ópera, porque en casa de mi abuela se tenía que oír ópera cada fin de semana, eso era inevitable. Me gusta mucho la ópera barroca. Eh, por ejemplo, ahora que hay este movimiento para recuperar la ópera barroca, incluso con contratenores, ya no los castran como antes, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede. Me gustan mucho ese tipo de ópera. De hecho, una vez que estuve de profesor invitado en Francia, me inscribí en un club, en un círculo de ópera barroca. Pagaban una cierta cantidad y una vez al mes durante 8 meses podía ir uno a un teatrito pequeñito cerca de Versalles, en un castillo pequeñito, pequeñito de alguno de estos señores medievales, que sus descendientes hicieron un teatro minúsculo, y ver todo el aparato teatral, por ejemplo, para simular las olas o cuando el sol nace, toda la tramoya. Eso siempre me ha parecido fascinante. Tocar un escenario, subirme a un escenario, ya sea para dar una clase, una charla, o, por ejemplo, en ese momento para ver la tramoya de la ópera barroca, me parece entrar a un mundo mágico, absolutamente mágico. Ah, bueno, y también me gustan, eso también, toda la vanguardia rusa del siglo XX, ¿no? Stravinsky, Rachmaninoff, Shostakovich, me dejan así totalmente atónito, ¿no? Ya vimos su gusto por Rusia, ¿no? Y todos los productos Sí. culturales. Sí, yo me acuerdo la primera vez que mi hermano y yo escuchamos la consagración de la primavera. Nos quedamos como poseídos, ¿no? Porque es una música absolutamente arrebatadora, ¿no? Y ese movimiento de vanguardia, que todo se vino a acabar con Stalin en realidad, ¿no? Todas las esperanzas que ese grupo de intelectuales, de escritoras, escritores, pintores rusos tenían, pues todo se lo llevó la oleada del estalinismo, ¿no? Claro, claro. Y también decía que leía Tolstoy y también creo que Dostoyevsky también, ¿no, doctor? Ah, sí, 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 eso sí. Sí, Tolstoy me encanta. Y Dostoyevsky yo creo que debo haber asustado a mis profesores de preparatoria, porque me acuerdo que mamá me regaló una gabardina negra muy elegante, pero no era época de lluvias, pero los adolescentes, bueno, yo me ponía mi gabardina negra y llegaba con mi libro de Crimen y Castigo a la preparatoria. Y yo creo que los maestros esperaban sacar un martillo y les diera en la cabeza como Raskolnikov, ¿no? Pero nunca ocurrió. Pero usted se imaginaba caminando por esas calles, ¿no? Y puentes que describe ahí Dostoyevsky, Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, sí. empedradas en Sí. San Petersburgo. Sí, hago algo que es totalmente fetichista, lo reconozco, pero cuando descubrí el departamento que está frente al Palazzo del Bóvolo en Florencia, donde vivió Dostoyevsky, estuve allí parado hasta que vi a alguien que entró al edificio y pedí permiso para subir a ver cómo era la puerta, porque solo se podía hacer eso, ¿no? Recorrer las calles donde uno sabe que estuvo Ana Karenina cuando va a visitar a Kitty, a Moscú, es algo que me emociona mucho, ¿no? Y luego ver cómo los grandes escritores, las grandes creadoras hacen abstracción de todo eso para entender el espacio donde están y sin embargo ver lo que está pasando con los personajes, ¿no? Así es, doctor. Y tenemos muchas preguntas y muchos saludos. Dice Alicia Ruiz, felicidades al planetario por favorecer espacios para la divulgación de la ciencia. Mi admiración al doctor Lascano, un excelente científico. También dice saludos desde, donde dice de Coyoti, dice saludos desde Jalapa al doctor Lascano. Pregunta, ¿debería hacerse una plataforma de streaming tipo Netflix dedicada solo a la divulgación científica? ¿Qué opina, doctor? Más bien dedicado a la cultura en general,
para no separar a la ciencia de la cultura. Miren, a mí hay un momento del Imperio Austrohúngaro que me llama enormemente la atención, que es el periodo que va por ahí de 1860 hasta 1920, 30 en Viena. Allí estaban gentes como Boltzmann, estaban gentes como von Nageli, que era un investigador deslumbrante, aunque nunca entendió lo que Mendel le estaba proponiendo. Allí estaban filósofos como Mach. Y luego de repente, en la Viena donde surge el psicoanálisis, que a mí nunca me ha impresionado mucho, pero como movimiento intelectual es poderosísimo, en la Viena donde surge el psicoanálisis es la Viena donde están gentes como Schomberg, es la Viena de los secesionistas. Todos hemos visto el retrato de Klimt, por ejemplo, el beso, ¿no? La pintura de Klimt, el beso. Es la Viena de Mahler, es la Viena de Alma Mahler, de Berta Zucker-Kandl, es la Viena de Stefan Zweig, y es un momento de un esplendor intelectual extraordinario, extraordinario en ciencia y en cultura, en música, en pintura, en arquitectura, en física, en matemáticas, en biología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es que permite que se den esos sitios donde coincide todo mundo de repente, ¿no? Eso me parece fascinante. Piensen en Roma en el siglo I antes de nuestra era. En el siglo I antes de nuestra era estaba Cleopatra de visita, estaba Julio César, estaba Cicerón, estaba Calpurnia, la esposa de Julio César, que sabemos que era un personaje extraordinario, estaba, por ejemplo, Tito Lucrecio Caro, que escribe un poema que todos los estudiantes de ciencia deberían leer, de la naturaleza de las cosas, de Rerum Natura. Donde se habla del atomismo, de los cambios en la historia de la Tierra, de que los dioses no existen. Entonces, ¿qué pasa que de repente en estas grandes urbes explota de repente un ambiente intelectual que permite que esto se desarrolle de una forma tan extraordinaria en ciencia y en cultura, ¿no? Muchas gracias, doctor. A mí la verdad siempre me fascina escucharlo, ¿no? Como con esa lucidez y siempre apuntando todos estos momentos muy precisos, y me encanta también que pueda usted tener como todos estos momentos históricos, momentos literarios como muy claros. Me fascina escucharlo, doctor. Y doctor, nos preguntan por acá sobre su trabajo, nos pregunta Serafino Galarza, dice, ¿cómo va su trabajo en el antiviral Sofosbuvir? Saludos, doctor Lascano. Esa es una historia muy bonita. Un colega de laboratorio, Rodrigo Jacome, un médico, me buscó gracias a Ana Flisser, que es una inmunóloga de enorme reconocimiento, me buscó porque él quería hacer un doctorado en investigación y le di como problema a investigar el origen de las polimerasas, las moléculas que replican los ácidos nucleicos. Y la tesis de doctorado fue buenísima. La publicamos naturalmente, si no nos hubiera podido doctorar, y se demostró que todas las polimerasas, las RNAs polimerasas, las polimerasas que leen RNA y forman RNA, las que leen RNA y forman DNA, como las del virus del SIDA, y muchas DNA polimerasas, DNA dependientes, tenían un origen común. Bueno, esto se dio y cuando se viene la pandemia, literalmente estábamos ya cerrando el laboratorio y Rodrigo Jacome empezó a jugar con los modelos de estructura terciaria de las polimerasas en la computadora y de repente nos llamó y nos dijo, miren, el sofosbuvir, que es un antiviral que se usa para tratar la hepatitis C, cabe perfectamente bien en el sitio activo de la polimerasa de un primo muy cercano del SARS-CoV-2, del SARS-CoV-1 llamaríamos, ¿no? Y entonces nos pusimos todos a trabajar con él rápidamente, decidimos enviar el artículo a una muy buena revista y rápidamente nos lo aceptaron. Las críticas que tuvo el trabajo fueron de esas críticas que le hacen a uno recuperar la confianza en la ciencia, porque los revisores apuntaban
las virtudes y los errores, pero siempre con el ánimo de buscar cómo ayudarnos a corregirlos. El trabajo se publicó y al mismo tiempo, en un periodo de 2 semanas, se publicaron o andaban circulando como 5 trabajos similares. Bueno, el paso natural fue pasar de eso a los ensayos clínicos, algo en lo que ninguno de nosotros tenían experiencia. El mismo Rodrigo como médico no lo sabía qué hacer. Uno de los coautores del trabajo fue el doctor Samuel Ponce de León, un infectólogo que ahora dirige la Comisión de Coronavirus de la UNAM. Se acercaron a Rodrigo médicos de nutrición y decidimos hacer un ensayo. Y fue un mundo para mí completamente inédito. Las consideraciones éticas, estadísticas, farmacológicas con los que se hace un ensayo. El ensayo se hizo, el número de pacientes fue muy reducido de manera natural, pero en este momento ya estamos escribiendo el reporte y puesto que hemos visto que, por ejemplo, el remdesivir y otros inhibidores del virus no tienen el efecto que creíamos todos, que a nivel mundial que esperábamos, pues es importante seguir buscando este tipo de inhibidores. Gracias, doctor. Y nos siguen llegando también saludos de la familia Campillo en Córdoba, Veracruz, y muchos saludos también al Laboratorio Origen de la Vida, que siempre nos apoya con la divulgación de las actividades que tenemos aquí en el planetario. Guillermo Valderas Vega dice saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla, saludos hasta allá. Y doctor, se nos está acabando el tiempo y tenemos muchas preguntas, y a mí me gustaría preguntarle, en el 2013, el plantel Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM bautizó uno de sus auditorios con su nombre. ¿Qué representa para usted y qué compromisos también conlleva, no solo este tipo de condecoraciones, sino los muchos que usted ha obtenido a lo largo de su carrera? Bueno, a mí esas distinciones me abruman. Una amiga que da clases allí, que fue una de las promotoras, de hecho, de que le pusieran mi nombre a un auditorio, me decía que es muy simpático oír a los alumnos, a las alumnas que dicen, me toca clase en el Lascano, ¿no? Eso me parece muy bonito. Pero esas distinciones en realidad me abruman. Yo creo que uno nunca debe estar buscando los premios. Conozco gente que busca los premios. Le puedo poner un ejemplo muy concreto. La doctora Álvarez Bulla, ella pidió que le dieran el Premio Nacional de Ciencias. Que eso ocurre en muchas dependencias, en muchas instituciones. Un investigador, una científica cree que tiene los méritos, habla y a la institución le conviene que le den el premio a alguien que pertenece a su grupo, a sus profesores, los postulan y ella claramente tiene los méritos para ser Premio Nacional de Ciencias, pero yo no soy así. Yo no, a mí cada premio me cae de sorpresa y nunca lo he buscado, nunca lo he buscado. Creo que es un valor agregado a lo que uno hace porque ya bastante premios recibe uno con poder hacer lo que le gusta, ¿no? Así es, y eso se nota, doctor Lascano. O sea, yo de verdad estoy, y todo el equipo acá de la Red de Planetarios, estamos muy agradecidos por la generosidad y esa sencillez que a usted lo caracteriza siempre. Y seguimos con las preguntas, doctor. Hace unos momentos también seguíamos hablando sobre la vida, pero cuénteme, por favor, y compártanos a todos, ¿qué es lo que más disfruta de la vida? ¿Qué es lo que más disfruto de la vida? Pues leer, caminar. Cuando me rompí el pie izquierdo en un accidente tonto en la universidad, mi mayor preocupación es que no pudiera yo caminar tanto como me gusta hacerlo, pero me gusta caminar, me gusta ir viendo los edificios. Si una vez me preguntaron que si reencarnara, como que me gustaría reencarnar, dije como un perro callejero, ¿no? Porque esa frase mexicana de pata de perro me parece maravillosa y creo que se aplica en mi caso muy, muy claramente. Me gusta mucho leer, me gusta mucho
Cuando voy a un lugar, hay dos sitios que inevitablemente me gusta visitar, que son los mercados y los templos, porque dan una idea de en qué mundo está la gente. Eh, yo creo que me gusta vivir en general, sí. Eso se nota, doctor, se nota. Y tenemos más preguntas. Nos preguntan por acá también sobre, dice, ok. Dentro de su afición, dentro de la historia, ¿cuál es su paraje o momento favorito sobre la historia o historia de la ciencia? Bueno, en la historia de la ciencia, el mundo de la ilustración me parece maravilloso. En el mundo de la ilustración, cuando se va dando el proceso de secularización de la biología. Mire, hay una novela preciosa que es heredera de la ilustración, que es Frankenstein. La escribe Mary Wollstonecraft Shelley cuando tenía 18 años. Era una genio sin duda alguna y creció en un ambiente muy científico. Con ella culmina esta idea que se da con la ilustración de que no hay una fuerza mágica para que mueva a la vida, que los seres vivos no estamos hechos por un soplo divino. Si uno recuerda la novela, que es maravillosa, o la película, la de con Boris Karloff, lo que anima al monstruo son descargas eléctricas. Ya no es el soplo divino, ya no es un encantamiento, ya no es una invocación mágica. Y ese momento así que se extiende a lo largo de varios siglos, me parece absolutamente extraordinario. Un día descubrí un texto no muy bueno de Juan Pablo II, el Papa de la Iglesia Católica, donde decía que, estoy resumiendo muy rápidamente, que muchos de nuestros problemas se los debíamos a la ilustración y dije, bueno, qué lástima que nunca tuve la oportunidad de hablar con él para decirle al contrario, muchos de los grandes resultados del mundo moderno se los debemos a la ilustración. Ese periodo me fascina. Y la ilustración mexicana, que aquí tuvimos agentes como Bartolache y muchos investigadores, pensadores, escritores notabilísimos, ¿no? Gracias, doctor. Y también nos preguntan respecto a sus viajes. Sabemos que usted ha viajado pues, por muchas partes del mundo. Su misma profesión lo ha llevado a diferentes congresos en otros países. ¿Qué países les gustaría o qué países usted considera que le hace falta por visitar? El África subsahariana. El África subsahariana, a mí el África siempre me ha llamado muchísimo la atención. No tanto por la fauna y la flora, sino por las sociedades que hay allí. Uno habla del África como si fuera una unidad, pero la verdad de las cosas es que pues es como decir Latinoamérica, ¿no? Hay un enorme parecido entre los argentinos y los nicaragüenses, pero hay diferencias culturales importantes. Lynn Margulis, que fue una figura muy importante para mí, pasó 2 años, año y medio, enseñando ciencia como parte de los cuerpos de paz de Estados Unidos en una aldea africana y las historias que me contaba me dejaban maravillado. Una vez me contó que armó, tenía un microscopio pequeñito, con otros amigos en el centro de la aldea, ponen una mesa, arma el microscopio, pone una gota de agua de un charco y hacen una fila con las niñas y los niños. Y un niño se asomó por el microscopio, un niño de 8 años, y dijo, parece una selva. Entonces, que el niño haya inmediatamente apelado a lo que era su experiencia cotidiana para describir lo que estaba viendo con un aparato nuevo para él, me parece maravillosísimo, ¿no? Tengo un amigo químico que también trabaja en Origen de la Vida, Ernesto Di Mauro, de la Universidad de Roma, que uno de sus mejores amigos es un swahili, y nunca lo ha podido invitar a Roma porque el swahili no quiere ir a Roma. Entonces él cada vez que puede va al África para estar con su amigo y estar acampando así. Bueno, yo no soy muy de acampar, pero la idea de tener a alguien que uno quiera mucho, que lo quieran a uno mucho en culturas tan distintas me parece fascinante. Pues muchísimas gracias, doctor. Yo le agradezco por esta
rica entrevista, hablamos de todo un poco, estamos muy agradecidos, estamos muy honrados y pues de nueva cuenta darles las gracias también a nuestro auditorio que estuvo presente y muy activo mandando saludos y sus preguntas. No sé si quiere agregar algo más, doctor, estamos ya en los últimos minutitos. Nada más, aparte de agradecerle a usted, a sus colaboradores, la invitación para estar con ustedes, felicitarlos por la labor que hacen y la gente a veces no se da cuenta que los planetarios son un foco maravilloso de irradiación de cultura científica y que en un lugar como Cancún, que uno asocia con playas y discotecas y turismo, haya un lugar así dedicado sobre todo a los niños, a los jovencitos, a las muchachitas que van allí, me parece absolutamente maravilloso y pues les agradezco mucho la invitación. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por esta generosa entrevista. Los esperamos, sigan al pendiente de las actividades del planetario. Yo me despido, soy Milagros Vargas, directora de Cayó del Planetario de Cancún, y hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego, que estén muy bien.